la realidad se impone, le da la razón a las denuncias que usted viene exhibiendo, y el caso del puerto en el que tripulantes de un barco con bandera asiática y marineros de otros países se convirtió icónica por ese show que de hecho la misma Patricia Bullrich montó celebrando esta situación que reviste total irregularidad. Primero, que un barco de bandera extranjera circule por el interior de nuestro país y los marineros ni siquiera sean argentinos, es por todo punto de vista un escándalo. Falta una ley de marina mercante, falta una revisión más exigente y exhaustiva de la carga. Es un problema multidimensional el que estamos teniendo y que no se está abordando inteligentemente. No sé cuál es la impresión que tienen allá en Rosario. Sí, en realidad, para darle un contexto a la gente que los escucha todas las mañanas a ustedes, lo que hay que decir es que el 25 de abril pasado llegó al puerto de Vicentín, en la ciudad histórica de San Lorenzo, este buque, Ceci, que venía con la bandera de las Islas Marshall, con una tripulación filipina de 21 integrantes, y que el capitán del buque insisto, denuncia telefónicamente a la Justicia Federal de la ciudad de San Lorenzo que había encontrado 16 bultos que antes no había visto. Esos 16 bultos terminan siendo nada menos que 472 kilos de cocaína. La investigación la lleva adelante la Justicia Federal a través de un excelente fiscal federal, lo cual es una rareza absoluta, que es Claudio Kishimoto, y la investigación deriva en donde el cocinero de esta tripulación confiesa que efectivamente esa casi media tonelada de cocaína había ingresado desde Montevideo, pero agrega dos cuestiones fundamentales: que allí en San Lorenzo la organización que lo había contratado le había dicho que iban a cargar una cantidad igual o superior y que se quedara tranquilo porque desde el puerto de Vicentín esta exportación de cocaína lo hacían de 2 a 3 veces por mes. Esto verdaderamente es impactante, esto es lo que se sigue investigando, pero lamentablemente corrieron al fiscal Kishimoto de la causa, y este jueves, pasado mañana, la señora Patricia Bullrich volverá a montar un circo cuando venga a quemar esta media tonelada de cocaína, pero ya lo han desplazado a Kishimoto, que realmente estaba investigando esta enorme complicidad que marca tres cosas del narcotráfico que son fundamentales: la ruta del río Paraná, que desde el 24 de abril de 1978, por un negocio de la dictadura argentina con la dictadura de Bolivia, es la ruta de exportación de cocaína, por sobre todas las cosas, de algunas empresas narco asesinas que tenemos en el continente. Desde el 24 de abril de 1978, insisto, desde la dictadura de Videla y Banzer en Bolivia en aquel momento, Galtieri como comandante aquí en el sur de la provincia de Santa Fe. Los paraguayos le llaman a esto la hidrovía de la cocaína. 23 toneladas de cocaína por año salen por los 79 puertos que tenemos en las 7 provincias argentinas atravesadas por el río Paraná. Y esto marca el segundo punto: son las grandes empresas que manejan los grandes puertos, en la mayoría de los casos, como sucede en toda América Latina, como sucede en todo el mundo, las grandes empresas privadas, las responsables del narcotráfico en serio, no lo que pasa en los barrios del Gran Buenos Aires o lo que pasa en los barrios de Rosario de Santa Fe, en donde está el chiquitaje, los perejiles que sí después le causan problemas a la gente, porque en su lucha por el territorio se termina matando y generan realmente un malestar grande. Pero esos son los últimos eslabones. El narcotráfico de verdad tiene que ver con los grandes empresarios. Segundo elemento fundamental. Y tercero, la enorme complicidad de las fuerzas de seguridad nacionales, especialmente Prefectura Nacional,
una vergüenza nacional, porque Prefectura, entre otras cosas, deja pasar todo esto por el río Paraná, mira para otro lado, como hace también gran parte de la aduana, pero después los miércoles tienen ese tristísimo papel de pegarle a los jubilados en la Plaza de los Dos Congresos. Todo esto marca el narcotráfico como un gran negocio del sistema capitalista de hace 70 años, y es una fenomenal mentira la que dijo ayer el presidente de la Nación, el señor Javier Milei, cuando dijo que para el narcotráfico estaba el Ministerio de Seguridad. Él sabe que solamente el narcotráfico es una cuestión de flujos de dinero que nada menos representan el 30% del dinero que está en los bancos. Mintió alevosamente, como lo hizo la señora Patricia Bullrich en todos estos días. Así que todo eso está circunscrito en ese cargamento, e insisto, una empresa que fue la primera exportadora de la Argentina y que se dedica 2 o 3 veces por mes a exportar nada menos que cocaína. Diputado, estamos hablando de Vicentín, pero ¿qué otras empresas grandes usted está mencionando? ¿Se pueden mencionar? ¿Cuáles son las empresas implicadas en el transporte de cocaína? De droga, de cocaína? Sí. Y hay que analizar toda la serie de exportaciones que se hicieron en estos últimos años, y te vas a encontrar con muchas que forman parte de las grandes multinacionales. Habrá que ver qué ha pasado con Cargill, qué ha pasado con Cofco, qué ha pasado con distintas empresas en el mundo, los puertos principales, en donde el Estado fundamentalmente está, pero concesiona eso, como pasa en Rosario, en Santa Fe, en distintos lugares de la Argentina, terminan siendo los lugares efectivamente de circulación masiva de estos grandes cargamentos que después pasan a las calles de distintas ciudades del mundo. Así que lo que hay que revisar son los cargamentos que se han detectado en los puertos y que te vas a encontrar los responsables, porque después lo que quedan presos son hasta los que manejan el guinche del container en donde estaba disfrazado esa cocaína. Acá lo que queda claro que es nada menos que una empresa del tamaño de Vicentín a favor de un negocio, ningún flagelo, ninguna cuestión que tenga que ver con una cuestión de patrulleros, sino de algo que después termina, insisto, en los bancos, en el 30% del sistema, como bien dice Naciones Unidas de hace 40 años. Claro, hay que consignar que Vicentín puede estar atando a claramente, porque esto no es la primera vez que le encuentran. Este es el quinto en los últimos 5 años de Vicentín. Exacto, es el quinto cargamento de cocaína fraccionada de máxima pureza que le encuentran al puerto de Vicentín. Y el puerto de Vicentín puede ser receptor de producciones, porque es un puerto privado que concede, alquila y permite que vos vayas con una carga y lo saques por el puerto y no hay mayor problema. Claro, porque los controles forman parte de esos nichos de corrupción, de esa configuración del Estado bobo y cómplice que mira para otro lado, pero que después se presenta lapidario cuando quiere castigar por abajo, que es lo que generalmente pasa no solamente en la Argentina, sino en distintos lugares del mundo. En Santa Fe hay que contar también a la audiencia que no está relacionada, que por ahí nos escucha acá en la ciudad de Buenos Aires e ignora estas situaciones. Santa Fe alquila a el Estado de Bolivia, al Estado de Perú, zonas francas por las cuales sus embarcaciones pasan por lo que es, sería entre comillas, muy entre comillas, territorio nacional en la provincia de Santa Fe, en donde, ahí no acceden las autoridades de policía aeroportuaria, prefectura naval, a revisar cargas. Básicamente es un pase, nos vemos pronto, hasta luego, y puede pasar cualquier cosa en ese lugar, ¿no? Sí, lo que hay que decir es que la zona franca de Bolivia, que empezó a funcionar en 1964 en el puerto de Rosario,
hace poco se cerró, por lo tanto, lo que sí queda claro en el contexto que vos decías es el manejo que hacen las grandes empresas en los puertos. Había denunciado en su momento la Cámara de Industrias Aceiteras de la República Argentina, que vincula a todas estas empresas privadas, la mayoría de ellas multinacionales, apenas había asumido el presidente Milei en enero del 2024, le impusieron la necesidad de que ellas, las empresas privadas, se iban a hacer cargo de la seguridad y el narcotráfico. Por supuesto, Milei, en su ideología, en su cosmovisión, aceptó esto. Acá están las consecuencias. Carlos, en el marco del tema del que estamos hablando, ¿qué opinión le merece Maximiliano Puyaro? Puyaro es un hombre que cambió mucho desde que asumió el poder, con una enorme cantidad de votos histórica en la provincia de Santa Fe, 1.200.000 votos. Era un hombre realmente muy preocupado por la realidad social, con una gran cuota de sensibilidad, un radicalismo diferente, pero cuando gana empieza a ser un gobierno que tiene la matriz económica directamente vinculada a lo que está haciendo Javier Milei a nivel nacional. Fue un hombre que había venido nada menos desde la durísima experiencia de ser ministro de Seguridad del gobierno del último socialista que gobernó la provincia, que fue Miguel Ricci, un socialismo muy ayornado, muy vinculado a los sectores del poder económico de la provincia de Santa Fe y del país igualmente, y que había generado muchas expectativas. Empezó con algo muy fuerte en seguridad, que terminó siendo fotos al estilo de Bukele en las cárceles. Eso generó los asesinatos de marzo del año pasado que paralizaron Rosario. Mucha mano dura, empoderamiento de la policía, alineamiento con el poder económico y con las medidas de Javier Milei, y después con reformas jubilatorias que condenan a los empleados públicos, por sobre todas las cosas, a los que eligió como principales rivales, lamentablemente, y eso ha generado una política en una provincia como Santa Fe, que tiene un producto geográfico de casi 50.000 millones de dólares y que sin embargo tiene 674.000 personas por debajo de la línea de la pobreza solamente en el Gran Santa Fe, en el Gran Rosario. Ha hecho una provincia con mucha desigualdad, pero al reducir los homicidios le ha dado un consenso que le permitió ganar con holgura las elecciones constituyentes, de una reforma que se va a empezar a hacer a partir del 14 de julio. Igualmente es un gobierno con estas características, ha pasado a ser un gobierno de derecha, clarísimo, en donde se manifiesta esto, la adhesión al RIGI, la adhesión a aquel pacto de mayo que propuso Milei, y mirar para otro lado cuando las grandes empresas generan estos tipos de maniobras delictivas. Esto es lo que está pasando. Hace muy poco la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, anunció que en Rosario se iba a aplicar la ley antimafia. ¿Qué opinión le merece eso? Sí, una extrañísima jugada. Eso fue el martes 13 de mayo. La resolución es la 762, si no me acuerdo mal. Esa resolución está directamente vinculado a esto de la ley antimafia. La ley antimafia es una copia de la estadounidense, que es la ley RICO, que es una sigla de 1970. Fíjense lo que atrasa en este caso el gobierno de Patricia Bullrich, que siempre es la principal vocera del Comando Sur del ejército norteamericano. Y cuando uno lee los artículos, los 15 artículos de la ley, habla de que una zona sujeta de investigación, eso es lo que declara esa resolución del martes pasado, dice que los fundamentos es porque hay una información secreta de inteligencia del Ministerio de Seguridad que hace que se aplique en Rosario eso, lo cual es una barbaridad, porque supuestamente lo mejor, insisto, que había tenido el gobierno de Puyaro era que se había reducido el número de homicidios. Ahora nos despertamos a partir de esto, que significa que evidentemente hay algo que no funcionaba tan bien. Vayan uno a saber qué es, y van a mandar más integrantes de fuerzas federales supuestamente al Rosario para ir contra esa amenaza fantasma de la cual habla esa resolución de Patricia Bullrich. Nosotros creemos que es puro fulbito para la tribuna,
salvo que evidentemente exista algo que todavía los que vivimos en Rosario no hemos percibido. Nos da la sensación que esa medida, dicha el 13 de mayo, junto a la decisión de cerrar los programas de educación sexual integral que había generado el señor Cunio Libarona antes de las elecciones de Capital Federal, tiene más que ver con los anuncios pre-campaña en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que la realidad concreta de lo que está pasando en Rosario, y ni hablemos de la brutalidad de cerrar 13 programas que son fundamentales para la seguridad y la vida de las mujeres amenazadas. Estamos hablando con el diputado provincial de la provincia de Santa Fe, justamente, Carlos del Frade. Diputado, para ir cerrando la entrevista brevemente, porque ya vamos al Sí, informativo. disculpen. No. Hace tiempo que se viene diciendo que que Argentina es un país de tránsito de la droga. Hoy, además de tránsito, ¿hay cocinas acá? Hoy hay cocinas en la Argentina de la cocaína, ¿se prepara, se exporta? ¿Cómo es ese mecanismo? Cocina hay desde 1978 en Argentina, en plena dictadura, porque la Argentina tiene la característica que es la segunda productora mundial de éter y acetona, después de Estados Unidos, que son los insumos químicos que hacen que la pasta base de coca se convierta en clorhidrato de cocaína. Cocina tenemos desde la dictadura, desde los momentos en donde fue elegida la Argentina para ser exportadora a través de este río maravilloso que es el río Paraná. Tenemos producción, tenemos altísimo consumo y un extraordinario nivel de exportación. De esa exportación queda un remanente que se le paga a las bandas narcopoliciales barriales que tenemos en todas las provincias, y eso genera después la pelea por territorios que vemos en distintas provincias. Pero el narcotráfico de verdad circula, y el 30% del sistema financiero, insisto, una cuestión económica, no como la mentira que dijo el presidente, tiene que ver con este negocio. No hablemos de lo fácil que es liquidar y blanquear dinero proveniente de la cocaína con ahora dólar. Ahora viene el segundo blanqueo, además. Claro. Ahora viene la segunda ley de blanqueo. Es increíble cómo han convertido a la Argentina en un garito barato del sistema financiero internacional. El blanqueo, digamos, también, para ser equilibrados, viene sucediéndose desde 2015, creo que fue el primer blanqueo, para acá. Pero toda medida de blanqueo es eso, termina siendo una ley de lavado de dinero en realidad. Aprovechamos para promocionar, entre comillas, la presentación de su libro Soberanía de la Cabeza, que lo hará hoy. Sí, hoy en Rosario estamos presentando esto, que está decididamente vinculado a un tema que justamente el nuevo Papa habló el otro día por primera vez, que es la inteligencia artificial, saber cuáles son los intereses económicos y los objetivos políticos que están detrás de esto, haciendo toda una investigación periodística de algunas publicaciones de filósofos que realmente son muy interesantes para pensar esto, especialmente para tratar de recuperar pensamiento propio, que es fundamental. Muchísimas gracias, del Frade, por concedernos estos minutos. Ha sido un placer. Que tenga buen día. Un privilegio, gracias. Hasta luego.